Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por atender a este pequeño webinar que vamos a hacer. Disculpas lo primero por haber avisado con tan poca antelación. Solemos avisar este tipo de webinars con más antelación, pero este año ha venido todo un poquito complicado por algunos cambios que luego os comentaré. También deciros que la grabación de esta sesión va a estar disponible en la web de ISA España para los socios de ISA España, que es una de las ventajas, digamos, de ser socio. Y lo que sí que estará disponible a aquel que le interese es las presentaciones que vamos a hacer, pues estarán disponibles para todo el mundo, para todos los asistentes, y lo que hacemos es que después del webinar se os manda a todos una encuesta, pues para ver qué tal os ha parecido. Y en la encuesta, digamos, hay un sitio donde se pregunta, ¿quieres recibir la presentación? Déjanos tu correo y entonces en ese caso pues lo hacemos. Bueno, me presento en primer lugar. Yo soy Paco Díaz Andreu, soy el responsable, el director de este máster de instrumentación y control desde hace unos años. Y bueno, voy a hacer antes de empezar con la parte más técnica que va a llevar Rafael González, que es uno de los profesores del máster. Pues voy a haceros una breve presentación de lo que es el máster, pues para que todos los conozcáis. ¿eh? ¿Quiénes están organizando este máster? Pues primero ISA, sección española. La ISA, para el que lo conozca, supongo que muchos de vosotros ya lo conoce, pero es la International Society of Automation, que es una asociación internacional digamos, metida en todo lo que es temas de automatización, de instrumentación y control, fundada pues hace ya más de 75 años, que celebramos hace poco. Dentro del año que viene ya celebraremos 80 años, y que tiene como principal objetivo gestionar y difundir el conocimiento en el área técnica. Hay más de 100 secciones por todo el mundo y 30.000 profesionales que de alguna manera tienen un contacto con la asociación. Es la asociación más importante que hay en este área en todo el mundo. Repsol, pues, en fin, ya lo conocéis mucho de vosotros, pero es una de las empresas energéticas mayores en España y además de, digamos, una empresa puntera a nivel mundial. Está presente en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción, la transformación y desarrollo y comercialización de energía eficiente, sostenible y competitiva. Tiene actualmente 1.841 millones de barriles de reservas, 7 complejos industriales en España, Portugal y Perú, 599.000 barriles de producción, 5.000 megavatios de producción de energía eléctrica de bajas emisiones, 24.000 empleados, en fin, es una empresa pues bastante grande y se puso en contacto ISA con Repsol hace ya pues 19 años para ponernos en marcha, digamos, hacer un máster que estuviera no solamente en este caso para empleados de Repsol, sino que estuviera abierto a cualquier persona que pudiera estar interesada. Y luego tenemos la colaboración inestimable de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que es una entidad dependiente del Ministerio de Industria aquí en España, pero con una amplia impartición de experiencia en impartición de másteres en el área industrial fundamentalmente, y que desde hace 2 años llegamos a un acuerdo pues para que nos cedieran tanto sus instalaciones y que nos dé una serie de servicios administrativos y de gestión del máster. Y bueno, vamos a seguir y seguiremos profundizando en la relación con ellos. Entonces, quizá lo primero es insistir, es un máster privado, no es un máster público, porque es una de las preguntas que habitualmente se hacen. No es un máster reconocido universitariamente, es un máster privado y como tantos otros que hay, sobre todo de temas de gestión, y que se mantiene pues por digamos, el buen hacer de los profesores y la fama que nos dan los propios alumnos. Es decir, es el boca a boca de un alumno a otro, de una empresa a otra, la que nos ha permitido mantener un número importante de alumnos a lo largo de estos años.
¿Qué objetivos tenemos? Pues tenemos la formación de profesionales en todos aquellos casos en que se necesite unos conocimientos de instrumentación y control de procesos y actualización de nuevos conocimientos en aquellas áreas de tecnología pues que están cambiando continuamente y que ahora mismo pues hablamos de cosas que hace 8 o 10 años o 5 años incluso pues ni siquiera mencionábamos. Y estoy hablando pues del uso de tecnologías que están relacionadas con la industria 4.0, optimizadores en línea, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues todos esos temas se empiezan a ver ya sin olvidar un poco los fundamentos de lo que es el saber, el trabajo de un ingeniero de instrumentación y control, digamos, en su día a día. Es decir, que tiene que saber, tiene muchos conocimientos básicos antes incluso de ponerse a trabajar en estos temas más modernos. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a todos aquellos interesados en orientar su carrera profesional al mundo de la automatización, la instrumentación y el control. Y también está dirigido, y de hecho tenemos muchos alumnos que provienen del área de procesos, de ingeniería, de operación, es decir, en todos aquellos donde el conocimiento de todo lo que es temas de instrumentación y control, pues es importante, y es o básico y nuclear, digamos, para su trabajo, o bien es tremendamente complementario y necesario. Está orientado tanto a profesionales como experiencia como a nuevos profesionales. Es decir, habitualmente la gente que viene pues suele tener un par de años de experiencia o tres como mínimo, porque eso ayuda a que se entiendan mucho mejor los conceptos, pero también aceptamos algunos nuevos profesionales cuando vemos que, digamos, están preparados y están interesados en ello. Y está orientado tanto a usuarios finales como a suministradores e ingenierías. Y tenemos un poco de todo en cuanto a los alumnos. ¿Cuál es la metodología? Pues tenemos clases presenciales, eso es otro dato importante a tener en cuenta, que a veces me preguntan, sobre todo desde Sudamérica, si hay posibilidad de hacerlo online. Este es un tema que hemos debatido y al final hemos optado por mantener las clases presenciales porque vemos que se aprovecha mucho más y los propios alumnos, cuando yo le pregunto, me dicen que efectivamente digamos, es mucho más eficiente a efectos de aprendizaje. Se da un módulo cada semana, son 11 módulos, y se dan un módulo a la semana. En esa semana, que es una semana al mes aproximadamente, pues se hace de lunes a viernes. Se da tanto por la mañana como por la tarde, o sea que es bastante intensivo. Y luego, junto con el proyecto, del cual hablaremos luego, pues bueno, pues hay meses, digamos, que son bastante intensos, digamos, de trabajo por parte del alumno. Y luego el resto del mes pues tiene pues para volver a su trabajo habitual, recuperar trabajos y correos que no da tiempo a ver durante esa semana y recuperar un poco el tiempo. Al final de cada módulo hacemos un ejercicio de evaluación para comprobar, por una parte, que efectivamente los conocimientos que se han impartido pues, se han entendido bien por parte del alumno y que merece, digamos, tener el diploma de aprovechamiento del máster, así como también porque pensamos que es una manera estupenda de hacer un repaso por parte de los alumnos y consolidar conocimientos. Se hace, como decía, un proyecto de instrumentación y control a partir del mes de enero, porque esto va de septiembre a junio, y a partir del mes de enero, con los primeros módulos ya vistos, pues se hace ese proyecto de instrumentación y control, que es un poco como se hace en cualquier proyecto. Básicamente cubres todos los aspectos que cualquier ingeniero de control pues tiene que hacer. Tenemos instrumentos reales con los cuales, digamos, sobre todo a la gente que está poco acostumbrada a estar en planta, tiene la oportunidad de verlo como son en la realidad, de tocarlos y de hacerse una idea de ellos. Tenemos muchas prácticas en simuladores de proceso, eso es tremendamente útil. También hacemos un par de visitas a plantas reales, pues para ver cómo es una planta. Esta foto que veis allí es de una visita que hicimos hace unos años a una fábrica de Ercros de la que era la antigua Antibióticos Españoles, fabricación de antibióticos, que bueno, resultó también muy curiosa. Ahora la solemos hacer a la fábrica de Mahou,
cerca de Madrid, que es una fábrica de fabricación de cervezas, también muy importante y muy automatizada y muy interesante. Luego facilitamos la documentación de los textos y los PowerPoint de todas las presentaciones, con lo cual pues tiene una documentación muy completa el alumno. También hacemos entrega de varios libros relacionados con los temas que se hablan y se entregamos también prácticamente todos, salvo uno que no tenemos derecho para ello, pero prácticamente todos los simuladores, pues para que el alumno pueda seguir trabajando. Y el profesorado para mí es un poco de lo que yo considero que hay que estar más orgulloso de este máster. Son profesionales con muy amplia experiencia en el mundo industrial. Es decir, de gente que lleva, yo diría, un mínimo de 10 años trabajando en el tema, hasta algunos que llevan más de 30 años, lo cual nos da una solidez, digamos, en cuanto a los conocimientos, y lo que queremos es que los profesores transmitan precisamente esa experiencia, o sea, no solamente que expliquen conocimientos, que también lo hacen, lógicamente, sino que, bueno, le podéis hacer cualquier pregunta, digamos, de su experiencia laboral que con toda seguridad podrán responder, y si no pueden hacerlo en ese momento, pues seguro que pueden buscar la solución y poderlo explicar. Pero es un lujo tener a profesores con esta experiencia. Bueno, estos son los módulos que tenemos. Tenemos un primer módulo de fundamentos que yo siempre pienso y además los alumnos luego nos lo corroboran, que es tremendamente útil, aunque todo el mundo pensemos que los fundamentos ya los tenemos porque hemos estudiado una carrera. Bueno, pues todo el mundo acaba diciendo que le ha venido fenomenal. Luego hay un módulo de medición, de variables de medición, de presión, de temperatura, de analizadores de proceso, de presión, de caudal, etcétera. Otro módulo dedicado a válvulas de control y válvulas de seguridad. Otro dedicado a temas de instalación y mantenimiento, así como de calibración de instrumentos. Otro dedicado a lo que son las tareas de ingeniería. Otro dedicado a lo que es la instrumentación y control en zonas peligrosas y sistemas instrumentados de seguridad, es decir, todo lo que tiene que ver con seguridad. Tenemos temas de control básico, que es en el módulo 7. El siguiente módulo habla de sistemas de control. El siguiente habla sobre control de equipos de proceso, o sea, de equipos de destilación, de compresores, de bombas, intercambiadores. El siguiente es de control de procesos de energía, y ahí hablamos pues tanto de calderas como de hornos, como de plantas de producción de energía eléctrica. Y el último es de control avanzado multivariable, donde exponemos las últimas técnicas que se están, las más eficientes desde el punto de vista económico, que se utilizan en el mundo del control. Todo esto en paralelo se va haciendo, como os decía, a partir de enero se va haciendo el proyecto de instrumentación, y adicionalmente, digamos, en cada uno de los módulos se trata de ver cuál es la última tendencia que hay, tanto en Industria 4.0 como en otras tecnologías más avanzadas, en qué le toca a cada una de estas áreas. Es decir, cuando hablamos de instrumentos, pues hablamos de cómo afectan las últimas tecnologías en válvulas de control, en tema de mantenimiento, en tema de sistemas de control. Ahí se habla mucho de todas estas últimas tecnologías que están apareciendo y que cada vez están más de moda, y cada módulo, pues digamos, se trata de ello. Hace unos cuantos años tuvimos el honor de recibir en ISA España el premio internacional a la mejor sección, precisamente por tener, digamos, este máster. Este máster fue una de las razones principales por las cuales España fue galardonada con este premio. Dicho sea de paso, ISA España ha recibido este año también, o va a recibir, mejor dicho, el premio a la mejor sección, o una de las mejores secciones de todo el mundo, lo cual pues es un orgullo pues para todos los que colaboran con ISA España. Em, bueno, luego también otra cosa que nos ocurre con cierta frecuencia es que hay empresas que están interesadas en aquellos alumnos que digamos que están haciendo el máster. En aquellos casos en que no es la empresa, sino son ellos mismos, los propios alumnos, los que se están pagando el máster, lo están haciendo con sus propios medios, pues nosotros le facilitamos esta información,
y bueno, pues más de uno, más de dos y más de tres pues han conseguido trabajo en este área de instrumentación y control gracias, digamos, a estas ofertas que les han venido. De hecho, hay algunas empresas como Técnicas Reunidas, IDOM, etcétera, que periódicamente nos solicitan, digamos, están buscando gente y nos solicitan alumnos porque, bueno, de alguna manera, pues ya los tienen formados, ¿no? Estos son un resumen de los costes y de las condiciones, digamos, del máster. Se puede hacer, y es la propuesta preferida, hacerlo como máster completo, es decir, hacer todos los módulos. En el caso de las empresas ofrecemos también la posibilidad de que puedan contratar un bono, es decir, que puedan repartir esos 11 módulos entre distintos empleados. Algunas empresas lo que hacen es que los empleados pues hacen la mitad del máster un año y la mitad del máster otro año, utilizando estos bonos. Y luego hay gente que está interesada pues en 2 o 3 módulos sueltos o ir completando el máster poco a poco. También existe esa posibilidad y bueno, pues todo el precio está aquí, que evidentemente el máster completo sale mucho más reducido. Hay algunas condiciones especiales, pues para empresas colaboradores de ISA, socios de ISA, colaboradoras de Repsol, etcétera. Los que están interesados, pues tienen que hacer su preinscripción en el correo de ISA España, que tenéis ahí, y dando una información básica, pues nombre, apellido, empresa, teléfono, email, currículum, número de socio de ISA si es el caso y modalidad de inscripción. ¿Eh? Hay algún detalle más que, bueno, que ya os llegará, o sea que tampoco me voy a extender ahora mismo porque os vamos a enviar todo esto. Este es el calendario que tenemos para el curso que viene. Empezamos el 16 de septiembre eh, y, y luego, pues cada mes aproximadamente, como veis ahí, otra semana. En octubre tenemos el módulo 2 el 14 de octubre y así uno tras otro, con la excepción uy, aquí, perdonad porque, bueno, esto lo corregiré, porque veo que me ha cabido hasta abril y falta evidentemente mayo y junio. De hecho, en el mes de junio, esto lo corregiré antes de enviarlo. En el mes de junio, pues tenemos 2 módulos, uno al principio de mes y otro a final de mes. Y al final de mes, pues hacemos la entrega de diplomas y una ceremonia de clausura, pues que es un acto, pues también bonito, ¿no? Y muy emotivo. Eh, Recordaros, en junio tenemos la preinscripción, o sea que por favor todos aquellos interesados pues que se pongan en contacto lo antes posible con el correo este que he dicho antes, isa@isa-spain.org para decir, oye, yo estoy interesado, estos son mis datos, esto es mi currículum, para que podamos valorarlo, porque también, bueno, pues se hace una selección en aquellos casos que vemos que hay gente que realmente no puede cuadrar en el máster, pues también lo hablamos con ellos, ¿no? En julio se hace la confirmación de admisión, el primer pago de la matrícula se hace el 30 de julio y el segundo se hace en febrero del año que viene. Y nada más de momento, o sea que aparte de enviaros esta información, corrigiendo esto de las fechas que os he comentado, pues estoy abierto ahora mismo a cualquier pregunta que queráis hacer. Sí, 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 buenas. Mira, soy Daniel, Daniel. que quería preguntar que comentabas que las clases son por la mañana y por la tarde, o Sí, sea, todo el día, digamos, como continuo, sí, no sé sí, más o vamos menos a cómo ver. sería el horario. Por matizar un poco el horario, vamos a ver, como hay gente que viene de fuera de Madrid, pues para facilitarles el viaje, lo que hacemos es que los lunes empezamos a las 10 de la mañana, ¿eh? Se termina un poco más tarde ese día, a las 7 de la tarde. El resto de los días es de 8:30 a 6:30, 8:30 de la mañana a 6:30 de la mañana, a 6:30 de la tarde, y luego el viernes se acaba a mediodía, a la 1 aproximadamente, 1:30 digamos, se acaba para que la gente también pueda volver a su casa, los que son de fuera de Madrid. Aproximadamente, pues yo diría que un 40% de los alumnos suelen venir de fuera de Madrid, con lo cual, bueno, pues les facilitamos un poquito el viaje para que no lleguen a casa demasiado tarde.
Aprovecho para comentaros, Daniel, como veo que aquí figura tu nombre, no sé si te has inscrito a través de la página web de ISA en el webinar. Si no fuera, vamos, los que están inscritos a través de la página web de ISA habéis dado vuestros datos. Los que no los habéis dado a través de esto, porque a lo mejor os ha llegado directamente el enlace a la videoconferencia, os pediría que pusierais vuestros datos, o sea, el nombre completo y el correo electrónico, que lo pusierais en el chat o me lo enviáis a mí directamente para que os pueda llegar la información. Vale, gracias. Yo en mi caso sí que lo he hecho a través de ISA. Vale, entonces no hay problema. Y que quería también preguntar, comentar eso, la prescripción es en junio y entonces, digamos, ¿cuándo confirman si estamos aceptados en el máster o no? A lo largo del mes de julio. ¿Eh? Vale, y después se hace el pago, ¿cuándo se haría? ¿Cómo es el tema de...? Sí, hay un primer pago que es en el mes de julio, a finales de julio, y el siguiente ya es en febrero del año que viene. Vale, que más o menos es como un 30% y después un Es 60 o algo así. un 40% Ah, primero y un 60% luego. vale, Pues nada más, vamos, estamos poniendo en LinkedIn pues una serie de testimonios de profesores y de alumnos, como quizá alguno de vosotros hayáis visto, y bueno, ya digo, creo que lo mejor que podéis hacer es preguntarle a alguien que haya hecho el máster, porque eso es la mejor propaganda que tenemos, y como digo, creo que, bueno, pues es un, digamos, un máster como para estar orgulloso porque eh, creo que se imparte muy bien y, bueno, pues hay mucho interés por parte de los alumnos y por parte de los profesores. Muy bien, pues por mi parte nada más, si no hay más preguntas y le paso el... Espérate, veo aquí una pregunta de Héctor. Si la quieres hacer, eh, he pensado hacerlo, a ver si han pensado hacerlo en Lima, porque estamos más lejos, ejemplo Tarragona. Bueno, Tarragona no es muy lejos comparado con los 2 o 3 alumnos que vienen de Sudamérica todos los años y que a mí sí que me produce admiración. Digamos, en el caso de Tarragona, la gente que lo hace en Tarragona viene, digamos, en persona, no se hace online el máster. Este, precisamente por eso el horario, como decía anteriormente, pues está un poco adaptado para que la gente que viene de Tarragona, de Bilbao, de Cartagena o de cualquier otro sitio, pues pueda venir el lunes, empezamos a las 10, de manera que hay transporte normalmente pues para llegar a Madrid desde ese sitio y luego el viernes acabamos a mediodía para que también facilitar el transporte de vuelta. Hay una cosa que se me ha olvidado decir y aprovecho para comentar. Repsol nos ha comunicado hace poco que va a reabrir el centro de formación en Móstoles, que estuvo cerrado desde la pandemia. Entonces, los 8 primeros módulos los vamos a hacer en Móstoles, como se hacía anteriormente, antiguamente el máster. Y para aquellos bueno, para ir a Móstoles habrá, digamos, un servicio de autobuses, un servicio público, digamos, de transporte, que eso ya lo hablaríamos en su momento. Y luego los 3 últimos módulos que se hacen en mayo y en junio se harían en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial, que está en la zona de la ciudad universitaria en Madrid. El tema Fran Sevilla está preguntando por si hay algún acuerdo con algún hotel para los que asistimos desde fuera de Madrid. Pues mira, sí que lo ha habido este año con algún hotel cercano, relativamente cercano, porque además los precios de los hoteles de Madrid pues están un poco disparados. Y sí que ha habido un acuerdo y de hecho lo mantenemos también pues para otra serie de actividades que tiene ISA España y en el caso de Repsol, que se van a hacer 8 módulos en Móstoles, pues estamos viéndolo todavía porque mi idea sería, a ser posible, que hubiera algún acuerdo con algún hotel que estuviera cercano, en la zona de Atocha, o sea, cercano a las oficinas de Repsol,
¿Por qué? Porque la idea que estamos intentando es que los alumnos del máster puedan utilizar el propio autobús que tiene la empresa para ir a las instalaciones de Móstoles y digamos que pueden utilizar ese autobús sin coste. A eso todavía lo estamos gestionando y en cualquier caso, sea lo que sea, intentaremos hacer un acuerdo, porque Repsol me ha dicho sorprendentemente que no tiene ningún acuerdo con hoteles de la zona, pero en cualquier caso nosotros intentaremos llegar a algún acuerdo pues para tener algún precio especial. Como veo que de momento no hay ninguna más, pues pasamos a la explicación de Rafa, que os va a explicar un poco, bueno, Rafa González, aparte de ser profesor, es el responsable de automatización y optimización en la refinería Petronor. ¿Eh? Y bueno, pues él os explicará un poco el control de un horno y cómo se relaciona esta con el máster. Pues venga, Rafa. Bueno, pues empezamos. La verdad es que el título de la presentación esta puede ser un poco engañoso, por eso de que pone el control de un horno, ¿no? Luego más adelante ya voy a poner un disclaimer un poco más contundente, porque no vamos a hablar de lo que es el control de un horno, sino que vamos a utilizar el control de un horno, vamos a utilizar el proceso horno, digamos, como hilo conductor para ir viendo todos los temas que se imparten en el máster. Y fundamentalmente para transmitir una idea que yo creo que es lo más interesante de todo, ¿no? Y es en qué medida el máster puede aportar en cuanto a conocimientos y experiencias para que toda esa transición que deseamos, ¿no? Cuando terminamos de estudiar hasta que somos profesionales en el ámbito que hayamos decidido, que queramos o que podamos, pues que nos ayude a transicionar de una forma suave, sin mucho problema y que nos vaya aportando ese valor añadido que muchas veces vamos buscando en cualquiera de las fuentes de información disponibles hoy en día, que son muchas, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco una historia personal de cuál ha sido un poco mi evolución en los más de 30 años ya de experiencia profesional en este sector y probablemente en algún caso concreto, pues lo que me hubiera gustado el haber podido tener en aquella época algo parecido al máster que ofrecemos ahora, ¿no? Entonces, el título, como os he dicho, Control de un horno de la universidad a la empresa, pasando por el máster de instrumentación y control. Había por ahí en la convocatoria una pequeña errata con respecto a lo que me dedico en Petronor, que es automatización y optimización, como está puesto aquí, ¿vale? Así que espero que me estéis oyendo bien y que estéis viendo bien la presentación, porque lo que vamos a ver en los próximos aproximadamente 45 minutos es una charla motivacional para futuros alumnos. O sea, yo de alguna forma os voy a intentar convencer de las virtudes de nuestro máster, ¿no? Que no es que esté convencido, sino que estoy muy convencido y después de haber impartido ya, creo que son, me parece que 18 ocasiones, ¿no, Paco? Pues hombre, pues yo creo que ya algo sabemos al respecto, ¿no? De cómo ha funcionado anteriormente y cómo creemos que esto va a poder seguir funcionando. Vale, describe, como os he dicho, un viaje personal, es parte del recorrido profesional, en mi caso, en los últimos 30 años, que he estado pues, prácticamente ligado al control y a la optimización de los procesos, excepto un paréntesis importante que estuve en la jefatura de procesos y me dediqué mucho más a los procesos que al control, pero durante todo el resto del tiempo y en la actualidad sigo totalmente vinculado al área. Vale, vamos a utilizar un proceso muy común, que es el horno. Es un horno en un proceso, prácticamente en todos los procesos industriales hay hornos y calderas. El horno es conceptualmente algo intuitivo, lo utilizamos para calentar algo que entra en el horno y pretendemos que salga más caliente y para eso pues seguramente estaremos quemando algún tipo de combustible, ¿no? Un horno tiene muchas complicaciones y complejidades desde el punto de vista de control y desde el punto de vista de proceso y nos sirve, pues digamos, como os he dicho antes, de vínculo de unión entre todas esas temáticas que se van a presentar en el máster y como ejemplo yo creo que os va a permitir pues poco entender de qué se trata todo esto, ¿no? Este era el disclaimer más oficial. Vamos a ver el MIC, qué necesidades de formación cubre. No se trata de una clase teórica de cómo controlar un horno, que para eso está propiamente el MIC.
Muy bien, y esta es una frase que yo me siento muy identificado porque creo que así como el conocimiento sí se transfiere, y eso es lo que pretendemos hacer precisamente en el máster, la experiencia es algo que se suele decir que es personal, ¿no? Personal y efectivamente la experiencia no se puede transferir, cada uno tenéis que vivir la vuestra, yo he vivido la mía y un poco en función de la experiencia que hemos tenido, pues así hemos terminado, ¿no? En un punto o en otro y hemos ido aprendiendo más rápido o más lento. Normalmente aprendemos mucho más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Y precisamente esa es otra de las claves de este máster, el hecho de que esté dado todos los módulos por profesionales reconocidos del sector, pues bueno, pues ya vais a ver que en muchos momentos lo que vamos a intentar es que no cometáis los mismos errores que hemos cometido los demás en el pasado, ¿no? Entonces, aunque sabemos que la experiencia no se transfiere, por lo menos lo vamos a intentar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Esto es un poco el sumario. Vamos a empezar viendo cuál es la oferta formativa universitaria relacionada con los temas de automatización. Bueno, vamos a ver un poco por encima las cosas que se ofrecen. Os voy a contar básicamente cómo fue mi primer día de trabajo, lo que es un modelo de competencias técnicas y alrededor del horno, todas esas cosas que os decía que van a ser importantes o interesantes y que se ofrecen en el máster. Y van a ir surgiendo las preguntas, ¿no? ¿Qué es el horno? ¿Cómo lo mido? ¿Qué mido? ¿Dónde mido? ¿Qué controlo? ¿Dónde controlo? ¿Esto se puede optimizar económicamente? ¿Es seguro? ¿Se puede operar? Para luego al final, después de haber hecho ese viaje a través del horno, pues ver que realmente el MIC es una oferta razonable para hacer de puente entre la universidad y la empresa. Terminaremos con conclusiones y luego al final tendremos preguntas, ruegos, lo que queráis. Y yo como creo que vamos muy bien de tiempo y vamos a ir bien de tiempo, si alguno en algún momento cree que tiene una pregunta que no se puede esperar para el final, yo por mi parte no tengo el más mínimo inconveniente. De hecho, os animo a que me interrumpáis tranquilamente, que en este formato, además de webinar, es mucho más práctico el que haya una interlocución que en lugar de que alguien esté hablando 45 minutos. O sea que si tenéis preguntas, por mi parte, ningún problema. Me interrumpís y ya está. Interrumpidme, por favor, por voz, porque tengo una pantalla aquí pequeñita y si me ponéis ahí preguntas en el chat, lo más probable es que no las vea, ¿vale? Bueno, decía, la oferta formativa universitaria. Yo he cogido aquí algunos de los temarios de varios másters vigentes que están relacionados con la automatización, ¿no? En concreto bueno, no he dicho ni la universidad ni el título del máster para que nadie se ofenda ni nada, pero aquí para que veáis los temas, pues fijaos, en este máster, por ejemplo, que aquí habla de curso 1, 2, 3, prácticamente nos vamos a 3 años. Hablamos de sistemas electrónicos de medida, modelado, identificación, control avanzado, gestión de proyectos, automatización industrial, diseño de sistemas de control. Bueno, ves que estamos hablando de temas pues, que se están oyendo continuamente en cualquiera de los temarios de cualquier curso que esté vinculado con la automatización, ¿no? Este es de otro igual un poco más ad hoc, más especializado, que habla de procesamiento de señales, comunicaciones, sensores, robótica, modelado de sistemas dinámicos, identificación, control multivariable, control inteligente. Bueno, aquí tengo otro más, control automático, modelado, sistemas informáticos, control digital, proyecto, control de procesos industriales. Aquí tengo otro más y os podría presentar muchísimos más másters y cursos que desde un punto de vista, digamos, académico, pues imparten una serie de contenidos que son pues totalmente necesarios desde un punto de vista teóricos y que si pretendemos trabajar con un nivel de desempeño más o menos razonable en este ámbito, pues tenemos que dominar muchos de estos temas, ¿no? La realidad es eso, es que la oferta académica universitaria es amplia y variada. O sea, este máster cuando surgió no fue porque no hubiera una oferta académica suficiente. La había exactamente igual que ahora, ¿no? Y realmente lo que nosotros aportamos es algo diferente. Entendemos y queremos aportar algo diferente a lo que aportan todos los másters universitarios y pues un poco voy a intentar convenceros de que lo que aportamos es ese factor
factor diferencial, pues es interesante, ¿no? Entonces, normalmente toda esta oferta universitaria es de tipo general, excepto en los casos que hay una motivación industrial cercana y concreta, que en tal caso, pues la formación suele ir dirigida al entorno industrial que lo motiva, ¿no? En mi caso particular, yo empezó mi formación académica en la Universidad de Mondragón y allí pues había una motivación industrial muy clara, muy concreta, que era la máquina herramienta. Entonces, muchos de los temas relacionados con la automatización iban orientados hacia la máquina herramienta, ¿no? Luego las cosas en mi caso pues cambiaron drásticamente porque me fui a la industria de procesos, que llevo trabajando en una refinería de petróleo pues desde el 92, o sea, ya más de 30 años, y en la industria de procesos pues las motivaciones son ligeramente diferentes. No, las técnicas son parecidas, pero la aplicación es diferente. Entonces, bueno, que sepáis que la mayoría de las incorporaciones en el área de automatización en la industria de procesos tienen algún grado de tipo universitario en alguna de estas especialidades: automática, electrónica industrial, ingeniería química, ingeniería industrial, tecnologías de la información. Esto es lo habitual. O sea, cada vez que nosotros vamos a contratar a alguien, por regla general, tiene un grado universitario en una de estas áreas. Y lo que sí es verdad es que ningún grado por sí solo cubre las necesidades generales requeridas en la industria. O sea, nosotros lo que necesitamos cuando se incorpora un técnico nuevo al departamento no es exactamente el catálogo, el portfolio de temas que se dan, como hemos visto antes, en alguno de esos cursos universitarios, sino que necesitamos por lo general algo más, y necesitamos sobre todo en la orientación de los temas, pues que el contenido sea muchísimo más práctico y más experimental, y no tan, digamos, puramente teórico como se sigue todavía ofertando en la universidad. Vale, entonces vamos a empezar ya en cosas un poco más concretas, y os voy a contar un poco cómo fue mi primer día de trabajo. No exactamente el primero, pero sí el primer día en el que yo pues creía que podía hacer un buen papel, porque llevaba algo, pues un tiempillo trabajando, formándome, y antes de nada os tengo que decir que yo sí tenía toda esa formación universitaria, vamos, prácticamente era full equip. Yo tenía una ingeniería en electrónica industrial y automática, tenía un máster en sistemas de control, tenía un doctorado, tenía full equip, vamos, que no sea por titulación. Y cuando ese día que yo ya pensaba que podía hacer cosas, me dice mi jefe: oye, como me han dicho que eres un experto en control, ¿por qué no le echas un vistazo al horno de crudo? Que tenemos problemas con el control de temperatura, ¿no? Bueno, este no era un problema nuevo, ni mucho menos, era un problema que llevaba allí, pero aprovechando que casi habían contratado a un experto, por lo menos en el papel, lo que os he dicho, que tenía todas las titulaciones que se podían tener y más, pues me dijeron: ahora, vete echándole un vistazo a ver si lo mejoras. Y bueno, pues sobre todo al principio no estaba absolutamente deseando de aportar algo y de hacer cosas, pues porque pensé: joder, menos mal que soy un artista en hornos, que me lo sé todo de los hornos, voy a echar un vistazo a los apuntes. Y cuando miré en los apuntes todo lo que tenía relacionado con hornos, básicamente, que tenía mucho, estaba relacionado con un proceso parecido al que os pongo aquí en la foto, ¿no? Que era una maqueta de un horno en el que teníamos ahí un elemento eléctrico que está disipando calor, y se trataba de emular lo que pasa en un horno de verdad. Bueno, yo en ese ámbito del simulador, de la maqueta, era un monstruo, un artista. Y cuando fui a ver el horno y pedí la documentación del horno, me encontré con esto que os he puesto aquí, ¿no? Esto que os he puesto aquí es un plano muy habitual en la industria de procesos. Es un P&ID, un Process and Instrument Diagram, que es el del horno en el que iba a trabajar. Y lo que sí os puedo decir es que yo lo primero que sentí cuando vi esto fue un shock fuertísimo, porque no tenía nada que ver con lo que a mí me habían enseñado en la carrera, ¿no? Yo, de todo lo que había estudiado, no había visto un P&I de detalle como este en la vida, ¿no? Y me dicen pues que tengo que controlar este proceso, este horno, y que estos son todos los instrumentos y este es el proceso que tengo entre manos. Cuando le fui a echar un vistazo al horno, porque eso por lo menos sí que hice bastante bien, antes de ponerme a hacer cosas dije: bueno, voy a ir a planta, voy a echar un vistazo. Y cuando llegué a planta y le eché un vistazo al horno, pues me di cuenta, no sé si veis el ratón. ¿Se ve el ratón, Paco? ¿Me confirmas?
que estoy moviendo el ratón y lo veis. Sí, sí, Vale, sí. pues bueno, pues aquí el horno este era el horno que estaba dando problemas. Esto que veis aquí abajo son personitas. Aquí hay 2 personas que estaban en la foto para más o menos dimensionar esto, para que le deis una escala. Entonces, claro, yo según vi eesto, según vi el PNI, ya me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo sabía y casi me di cuenta que más bien lo que sabía era muy poco, ¿no? Esta fue mi siguiente sensación, ya empezó la frustración y la impotencia, pero todo esto se convirtió en algo bastante peor, porque el segundo día de trabajo en el horno provoqué un disparo del horno por ajustar mal el PID, ¿no? O sea, yo cuando vi que el horno no iba bien, rápidamente llegué a una conclusión que allí había un controlador PID, ya veremos qué es eso, que no estaba bien ajustado y que seguro que si lo ajustaba que iba a funcionar mucho mejor. Me puse a ajustarlo y bueno, pues terminé provocando un disparo del horno, que provocar un disparo del horno es equivalente a decir que el horno se paró, ¿no? Dejó de quemar combustible porque los sistemas de seguridad vieron que ahí estaba pasando algo raro y por si acaso, por una cuestión de seguridad, pues se disparó y se paró. Automáticamente todo el mundo te apunta con el dedo a ti y sobre todo al principio pues no sabes qué decir, ¿no? Así que esta es una de las conclusiones más importantes casi de toda mi vida profesional, y es que descubrí la humildad como el principio básico necesario para ejercer esta profesión. O sea, esto que me pasó a mí, que por cierto no ha sido la primera ni bueno, fue la primera, pero no la última vez que me pasó y que me ha pasado y que espero que me pasen muchas más, pues es relativamente probable que pueda pasar, porque cuando uno está probando una técnica nueva, cuando está haciendo algo, siempre tienes un riesgo con el proceso, porque estás trabajando no con una maqueta, no estás trabajando habitualmente con un gemelo digital, ni con algo que está solamente en la entelequia del ordenador, sino que es algo que está en la planta y está muy presente, ¿no? Así que bueno, en este caso, como os he dicho, se paró el horno y me dio pie a realmente a arrancar mi proceso de aprendizaje, ¿no? De ver qué había hecho mal, y entonces es cuando te das cuenta que hay muchas cosas que no había hecho y que tenía que haber empezado por ahí, ¿no? Vale, todo eso es lo que pretendemos de alguna forma implementar en los modelos de competencias técnicas. Para cortar el periodo de incompetencia funcional, entre paréntesis, que he puesto aquí, de los recién incorporados, normalmente las empresas establecen un listado de áreas en las que es necesario tener un nivel mínimo de conocimiento, ¿no? En mi empresa, para el puesto de ingeniero de automatización, las competencias que tenemos en este listado son el esquema productivo del negocio, procesos de refino y química, temas de instrumentación, de control de procesos, de analítica de datos, de simulación de procesos, de control multivariable y de optimización. ¿Vale? Estos son los temas de core importantes que creemos que un ingeniero en automatización tiene que saber y controlar, ¿no? Tiene que ser competente en estas áreas. Y para eso establecemos distintos niveles de competencia en cada uno de esos conocimientos, ¿no? De esas áreas. De tal manera que uno puede ser nuevo, puede conocer, aprender, aplicar o transferir. Entonces, en función de la evaluación que se hace al principio, cuando se contrata a alguien, pues se establece un itinerario formativo. Eso es lo que llamamos ese puente hacia la realidad, y eso es lo que nosotros realmente pretendemos aportar con el máster. O sea, básicamente casi todos los temas que se imparten en el máster están dentro de este modelo competencial, están dentro de las competencias que requiere un ingeniero de automatización, y desde luego para nosotros, dentro del grupo Repsol, pues bueno, de hecho casi surge también por eso, ¿no? El máster forma parte de ese puente hacia la realidad, forma parte, o sea, lo que pretende es cubrir ese gap y ser parte esencial del itinerario formativo. Vale, entonces vamos al horno para ver, que quizás es por donde teníamos que haber empezado, ¿no? Vamos a ver en ese horno qué es lo importante. Y yo diría que con diferencia lo más importante de todo es conocer el proceso. No podemos pretender controlar un proceso si no lo conocemos. Esto realmente sí que es un error de principiante. O sea, el que las técnicas de control sirven para todos los procesos, eso es verdad en la teoría, pero en la práctica no. En la práctica tienes que conocer los detalles, tienes que saber cómo se puede implementar, porque efectivamente no es lo mismo controlar un horno en el que estás haciendo galletas a controlar un horno de una unidad de crudo. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, lo primero y más importante, conocer el proceso. Hay que saber ubicar el proceso dentro del conjunto. En este caso, sabiendo que el horno es de una unidad de crudo, tenemos que saber qué es una unidad de crudo
hombre, a un nivel más macro, ¿no? Más por encima, pero tenéis que saber ubicar que el horno está aquí, forma parte de la unidad de crudo, ¿no? Entonces, luego, cuando vayamos entrando en detalles, seguramente el siguiente documento con el que os vais a encontrar es algo parecido a esto, a lo que se llama el Process Flow Diagram, en el que aquí ya aparecen un poco cuáles son todos los equipos que van a estar en la unidad, con más nivel de detalle, empiezan a aparecer las integraciones, ¿no? Pues por aquí está entrando el producto, en nuestro caso el crudo, que entra al horno, que de aquí va a ir a la columna fraccionadora principal, que de aquí va a otras columnas y luego aquí ya veis, por ejemplo, que hay todo un tren de intercambio. Bueno, todas estas interacciones entre los procesos son fundamentales. No se trata ni mucho menos de que os vaya a contar aquí yo cómo funciona la unidad de crudo, pero sí que os quedéis con el concepto que el horno está aquí y la unidad es todo esto, ¿no? Y en qué medida interacciona esto con todo esto, pues es importante saberlo. Sobre todo porque todos los detalles operativos son importantes y hay, pues eso, un sinfín de cuestiones importantes en un horno. Por ejemplo, el soplado de un horno es algo que tenéis que saber qué es. Los hornos hoy en día, pues prácticamente como todo el combustible que se utiliza es gaseoso, pues ya prácticamente no se deposita hollín de inquemados en los tubos, pero hasta hace relativamente poco, cuando se quemaba combustible líquido, pues ese combustible líquido, me estoy refiriendo básicamente al fuel oil, ese combustible pues deposita hollín en todos los tubos que se van ensuciando y que hay que limpiarlos porque si no el coeficiente de transferencia de calor del horno va disminuyendo y se va haciendo energéticamente cada vez más ineficiente. Esa limpieza de los tubos pues se hacía soplando el horno, que soplar el horno básicamente es que, bueno, pues aproximadamente una vez al día pues se mete mucho aire frío en el horno, se sopla literalmente con unos sopladores y se intenta sacar el hollín ese por la chimenea, ¿no? Eso se hacía antiguamente. Imaginaos el impacto que eso tiene en el control de temperatura del horno. Bueno, pues detalles operativos como este son importantes y desde luego esos normalmente no se ven cuando estás estudiando en la universidad. Imperativo, conocer el proceso. Entender el proceso comprendiendo las relaciones causa-efecto. Sí, sí, hay que saber de matemáticas, hay que saber de química, de termodinámica, hay que saber la relación estequiométrica que se está dando en este horno, que estás quemando un combustible. Hay que conocer de termodinámica, los diagramas de vapor, por supuesto que sí. El vapor para nosotros en la industria de procesos es un fluido muy utilizado, ¿no? Como fuente de energía. Pues bueno, todas estas cosas hay que manejarlas con relativa soltura. Entonces, no hace falta ser un científico, pero sí hay que conocer lo básico. Fijaos que a partir de ahora, en todas las transparencias, aparece aquí esta tablita con unos numeritos que son los módulos que tiene el máster del 1 al 11, y cuando esté marcado uno en verde, eso quiere decir que de lo que esté hablando en esta transparencia, eso se imparte en este módulo. En concreto, todo lo que tiene que ver con los procesos, con las generalidades de los procesos de la industria de procesos, con todas estas fórmulas y estas cosas que digamos que se aplican extensivamente y de forma básica en prácticamente toda la industria de procesos, eso es materia que se va a impartir en el módulo 1. Vale. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué mido? ¿Cómo mido y dónde mido? ¿No? Esta es una de las claves. Todo proceso candidato a ser controlado por un algoritmo automático va a necesitar de los 3 elementos básicos del sistema de control. Vamos a tener que ser capaces de medir la variable que quiero controlar, vamos a tener que ser capaces de decidir qué hacer, eso será el rol de los controladores, y en algún momento vamos a tener que actuar en el proceso a través de un elemento final de control en el que, bueno, pues como ya os voy a contar aquí, mayoritariamente utilizamos válvulas de control, ¿no? Esto, fijaos que aquí, ahora como os había dicho anteriormente, ahora esto se estaría impartiendo en estos temas relacionados con medición y actuación en los módulos 4 y 5. Entonces, para tener un conocimiento mínimo de estos 3 elementos es absolutamente esencial y crítico. O sea, si no tenéis unos conocimientos mínimos, yo os sugiero que no intentéis ajustar ese horno porque os pasará seguramente algo parecido a lo que me pasó a mí. Y además no solamente desde un punto de vista, sino desde varios, que luego dependerá muy mucho de a lo que os dediquéis profesionalmente, que seréis más competentes en un área que en otra. Pero hay que saber
fundamentos de funcionamiento del instrumento de forma genérica, hay que saber de criterios de selección, hay que saber de instalación, mantenimiento y calibración y, por supuesto, todo lo relativo a las normas, códigos y especificaciones que apliquen, ¿no? Todo esto, como os digo, se imparte en el módulo 4 y en el módulo 5. Entonces, conocer lo anterior con detalle, pues es una especialidad en sí misma. El máster lo que pretende es daros una visión un poco más general. Os da todo el detalle, pero no todo el detalle que se puede dar para ser especialista en un ámbito concreto, ¿vale? Bueno, y ser capaz de realizar un proyecto de automatización completo, pues va a requerir de todos los temas anteriores, ¿vale? Si antes os había dicho ese documento que para mí fue un trauma, un shock, el PNID, pues conocer bien el detalle de los instrumentos en un PNID es esencial, ¿no? Aquí os he puesto un detalle del PNI que teníamos antes y fijaos que aquí hay cantidad de cositas que hay que saber qué son. Cualquiera que conozcáis un poco en la industria de procesos, rápidamente vais a empezar a identificar, uy, pues aquí hay una válvula, ¿no? O este es un standpipe, este es un medidor, un transmisor de nivel, este es un levostato, todo eso hay que saber qué significa, todas estas cosas que hay aquí, uy, pues esto es una PSV, ¿no? Que es un elemento de seguridad. Todo esto hay que saberlo y todo esto se ve en el módulo 5. Esencial, saber leer bien un PNI. Medir. Las medidas habituales, los instrumentos habituales que utilizamos son de caudal, presión, temperatura, niveles analíticas. Aquí hay un montón de ellos. Esto se ve en el módulo 2 y, bueno, efectivamente, vale muchas veces más una imagen que todas las explicaciones que queráis. Intentamos que de alguna manera, pues cuando se está hablando de instrumentación, de hecho, se hacen algunas prácticas con instrumentos reales para que podáis tocar, sentir y palpar pues la realidad que luego se va a vivir en planta. También os he dicho que luego los especialistas tendrán que entrar en mucho más detalle, en el detalle de la instalación, mantenimiento y los criterios de selección. Si vais a una ingeniería, por ejemplo, una ingeniería grande que tiene muchos especialistas, es que hay gente en su vida profesional vinculada a la instrumentación que prácticamente a lo que se dedican es a elegir instrumentos. O sea, de todas estas cosas solo se dedican a una. Y, por ejemplo, no tienen ni idea del mantenimiento. ¿Por qué? Porque nunca van a mantener un instrumento. Y, sin embargo, el que está trabajando en una planta manteniendo un instrumento, pues probablemente le es muy ajeno a los criterios de selección de ese instrumento, ¿no? O de por qué se escogieron en su momento. Lo que quiero decir con esto es que es importante que tengáis un bagaje amplio, que conozcáis un poco de todo y esa es un poco la orientación que le vamos a dar en el máster. Vale, con respecto a la actuación, las válvulas de control merecen capítulo aparte porque son un instrumento muy especial, ¿no? Este es otro detalle de otro PNI, fijaros todas las válvulas de control que aparecen y normalmente esta es la forma que tenemos de actuar en el proceso. Entonces, la válvula de control es un instrumento un poco diferente. El desempeño del sistema de control depende mucho del buen funcionamiento del elemento final de control y si es una válvula, además de estar bien elegida, bien dimensionada, bien instalada y funcionando correctamente, pues hace falta tener claros otra serie de conceptos para que pueda estar funcionando como debe en el servicio en el que está, ¿no? Conceptos como la apertura, la caracterización inherente de la válvula, si es una válvula lineal, isoporcentual o de apertura rápida, aparte de todos los detalles de los internos de la válvula, todo esto es esencial. Hay un módulo que se dedica en exclusiva a las válvulas de control, el módulo 3, porque creemos que es muy importante. Bueno, hojas de datos. Yo esto lo tengo clarísimo. No sabes lo suficiente de instrumentación hasta que no eres capaz de leer y entender las hojas de datos, ¿no? Aquí os he puesto algunas de ejemplo de instrumentos. Entonces, todos estos parámetros y todas estas cosas que aparecen aquí, si sabemos de qué estamos hablando, es que vamos en la buena dirección. Si no, pues no tanto. Aquel que en su primer día de trabajo tiró el horno, ya os garantizo que de las hojas de datos conocía bastante menos de la mitad de las cosas que aparecen aquí.
Y ahora viene, una vez que soy capaz de medir, qué controlo, cómo controlo y dónde controlo, ¿no? Si puedo medir y puedo actuar, vale, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el fin? Pues controlarlo, ese es el fin principal, ¿no? Y aquí es donde, digamos, yo me he especializado de alguna manera en todo lo que es la parte de control. Os he puesto aquí una foto de cómo fue la primera vez que entré en una sala de control, cuando los sistemas de control todavía no eran digitales, porque yo tuve la enorme fortuna de trabajar en un proyecto que fue la digitalización de todos los sistemas de control de la refinería, que fue básicamente coger todos los instrumentos que estaban en el panel aquí de atrás, eran instrumentos analógicos, y controlar la planta desde un sistema digital, ¿no? Os he puesto aquí un vídeo, que por eso decía antes, a ver si podéis oír el sonido. Le voy a dar un vídeo muy, muy rapidito de un documental que hizo Radio Televisión Española de Petronor hace pues muchos años, yo creo que era el 70 y tantos. Esto es un extracto de cuando pasaron por la sala de control, para que os hagáis una idea de lo que era una sala de control. Se tendría que estar oyendo algo, como una musiquita rara. Se oye, se oye. Bueno, eso era la sala de control. Ahí estaban los instrumentos. El operador trabajaba de pie de un lado para otro. Ahí se ven los controladores y los registradores. Aquí en aquel tiempo no había registro digital de ningún tipo, era todo en papel. Registradores de plumillas y controladores analógicos. Y esto es parte de lo que veíamos y lo que actuábamos en la planta, ¿no? O sea, hoy en día a mí la verdad es que me parece increíble que fuéramos capaces de controlar la planta con estos sistemas, ¿no? Bueno, pues todo esto ha cambiado muchísimo. O sea, los controladores tenían esta pinta, eran controladores analógicos, y luego ya pasaron a ser electrónicos. Fijaos que todo lo que tiene que ver con el control afecta a bastantes módulos, al 4, al 7, al 8. Hoy en día los controladores no tienen nada que ver. Si vas a una sala de rack, abres un armario y miras cómo son los controladores, pues se va a parecer mucho más a lo que estamos viendo aquí en esta foto, ¿no? Los operadores y los interfaces han cambiado muchísimo. De esto que teníamos en la pared han pasado a ser sistemas digitales, que incluso esta foto ya se ha quedado muy vieja. Hoy en día los sistemas, las pantallas son cada vez más grandes, cada vez se trabaja con más información, el interfaz es más elaborado, incluso estamos empezando a utilizar, esto ya es una realidad, sistemas de realidad aumentada en dispositivos portátiles en planta. En fin, todo esto ha cambiado mucho y todo esto ha pasado a ser parte del máster también, ¿no? En cuanto al algoritmo de control, lo que se venía utilizando desde 1940 se sigue utilizando hoy en día, que es el PID, el control proporcional integral y derivativo. Sigue siendo el controlador industrial más utilizado en la industria, con mucha diferencia. Básicamente, prácticamente el 95% de los controladores industriales son controladores PID, y en el máster pues se ve en varios módulos, y uno en particular, que es uno que imparto yo en el 7, se ve con muchísimo detalle, ¿no? Saber qué es un controlador PID es muy importante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, digamos, matemático, y desde el punto de vista práctico de todo lo que le rodea, de cómo se implementa en planta, de cómo se monta, de cómo se ajusta, de cómo se trabaja con él, ¿no? Y una vez que sé cómo funciona un controlador, pues el ver todas las combinaciones que se suelen hacer habitualmente entre controladores, esto es otra necesidad básica que tiene que ver con los esquemas de control, con el control avanzado, las técnicas de control habituales, el control en cascada, control feed-forward, los ratios, override, todo eso se ve también en el módulo 5 y en el módulo 7, pues todas esas técnicas son básicas y fundamentales para luego poder, entre otras cosas, entender un PNI y saber qué es lo que han diseñado los demás. Pero es mucho más importante cuando yo tengo algo que no funciona como debiera estar funcionando y lo tengo que mejorar o simplemente lo tengo que arreglar, pues tengo que tener todo este bagaje por detrás para saber cuáles son las herramientas con las que puedo contar, ¿no? Entonces, respecto a los esquemas de control, el saber cuáles son las mejores prácticas de control en el horno, el saber cuáles son las mejores prácticas de control en un proceso industrial o en un equipo industrial, pues es algo que tiene mucho conocimiento por detrás, ¿no? En particular, los módulos 9 y 10 se dedican casi en exclusiva a esto, a coger casos concretos industriales y ver en un horno, en una caldera,
en un compresor, en una columna de destilación, en un reactor, el ver en cada uno de esos casos cuál es la mejor práctica de control y cómo se suele controlar eso en la industria. Entonces, eso, como os he dicho, también es algo fundamental para poder desempeñar nuestro trabajo con un mínimo de seguridad, ¿no? Lo siguiente, ¿se puede optimizar económicamente? Bueno, pues vamos a ver. Todo lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es con muchísimo ánimo de lucro, ¿no? Las empresas cuando montan un proceso, por lo general es porque tienen ánimo de lucro, porque quieren ganar dinero en ese proceso de producción. Y la ecuación básica del beneficio es lo que estamos produciendo por el precio unitario de lo que estamos produciendo, y a eso le toca restar el coste de la materia prima, le toca restar el coste de producción y le toca restar la inversión. ¿Qué es lo bueno de todas las inversiones relacionadas con la automatización? Que en realidad la inversión, bueno, no es que sea nula, pero es que en términos relativos es muy baja. Normalmente el coste de la inversión en la parte de automatización es del orden del 5% de la inversión de todo el proceso. Entonces, los tiempos de retorno relacionados con inversiones de automatización suelen ser ínfimos, suelen ser muy bajitos. Enseguida se recupera lo que estás invirtiendo. Y son técnicas que por lo general son muy atractivas si las sabemos vender y si sabemos qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y esto es un poco lo que pretendemos enseñar, entre otras cosas, en el módulo 11, ¿no? El control avanzado y la optimización, ¿no? Vale. Tenemos el proceso que está controlado. ¿Existe alguna posibilidad de optimizarlo? ¿Se puede conseguir ganar más con el mismo proceso a base de utilizar un mejor control? Pues esa es la idea de la optimización, ¿no? Aquí os he puesto en esta transparencia las distintas capas que están descritas en la pirámide de control. Abajo está el control básico, el control avanzado, arriba el control multivariable, la optimización. Todas estas capas tienen que estar bien desarrolladas para que al final seamos capaces de optimizar de forma online y con resultados mantenibles en el tiempo sin tener mayores problemas en planta, ¿no? Y eso es un poco parte de lo que se pretende enseñar en el módulo 11. Entonces, se puede y se debe optimizar, pero sin descuidar todos los objetivos adicionales y que siempre tienen que ser incluidos en un proyecto de optimización, como son la seguridad, el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos, la eficiencia de los operadores, el ser capaces de rechazar las perturbaciones y aumentar la estabilidad del proceso y, por supuesto, sin perder, teniendo en cuenta que si estamos optimizando un proceso es porque de alguna forma lo que queremos es maximizar en términos económicos la productividad de ese proceso. Bueno, todo esto es parte de lo que se da en el módulo 11. Y he dejado para el final prácticamente el tema de la seguridad, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo es seguro. Sería la primera pregunta que nos teníamos que haber hecho. Eso es uno de los aspectos súper relevantes que se dan en el módulo 6 y es todo lo relacionado con la seguridad del proceso de las personas, puesto que realmente en cualquier sistema de control automático es lo más importante. ¿Dónde está todo eso? Pues es en el sistema de enclavamientos, en los interlocks, que bueno, por aquí en el PNI os he puesto algunos, y esto es básicamente pues, lo que se da en el módulo 6. Todo proceso ubicado en un área clasificada está sujeto a una normativa especial que hay que conocer, que hay que respetar, y para establecer todas las medidas paliativas que garanticen la seguridad del proceso es necesario estudiar las técnicas que garantizan un correcto análisis del riesgo y que son capaces de establecer esas medidas paliativas. Estamos hablando aquí de herramientas muy conocidas, muy habituales en la industria del proceso y muy necesarias, ¿no? Como son el HACCP, el establecimiento de nivel del SIL y demás, ¿no? Todo esto forma parte del módulo 6. Vale, entonces, el MIC. ¿Qué pretende ser el MIC? Pues justo lo que hemos comentado, ser el puente entre la universidad y la empresa. Hemos definido todos estos contenidos en estos 11 módulos. Ya ves que aquí abajo ahora están encendidos todos, de tal manera que, fijaos, de todo lo que hemos estado viendo, el primer módulo es fundamentos generales, conceptos básicos del proceso y de instrumentación. El módulo 2, medida de variables de proceso. El módulo 3, elementos finales de control. Aquí se ve todo lo relacionado con las válvulas. El 4, instalación.
instalación, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de instrumentación, ajuste y calibración de instrumentos. El 5, ingeniería de instrumentación. El 6, instalaciones en atmósferas explosivas y sistemas instrumentados de seguridad. El 7, control básico. Bueno, os lo estoy leyendo aquí, que luego lo vais a tener aquí de referencia, pero simplemente para que veáis que de todo lo que os estaba hablando es justo lo que está aquí listado, ¿no? El módulo 8 el módulo 7, todo lo que tiene que ver con el control básico, el control de PIDs y sintonía de lazos. El módulo 8, sistemas de control. Aquí lo que se ven es pues, los buses de campo, los sistemas de control distribuido, los PLCs y demás, desde el punto de vista de sistemas. Módulo 9, aquí el módulo 9 y el módulo 10 son, como os he dicho, se ven las mejores prácticas para el control de equipos concretos. En este caso, en el módulo 9, equipos de proceso, cambiadores, torres de destilación, bombas, reactores, compresores. Y en el módulo 10, pues son de procesos energéticos. Y el módulo 11 es el que tiene que ver con el control avanzado multivariable y la optimización. Además de todo esto y como nexo de unión entre muchos de estos módulos está el proyecto de ingeniería de instrumentación, pues que emula a un proyecto de ingeniería real en una planta real, ¿no? Y esto es todo lo que tenemos. Entonces, conclusiones, pues pensamos que el MIC es un excelente puente entre los dos mundos, entre el mundo académico y el mundo real, de lo que hace falta en planta. Para el que ya es un profesional, pues creo que se trata de una oportunidad única de acelerar su aprendizaje. Como os he dicho antes, nosotros en el concepto ese de competencial, de competencias, el modelo competencial lo utilizamos dentro del itinerario formativo porque entendemos que para complementar todas las carencias es una herramienta única. Y eso, es que al recién graduado, el que acaba de terminar, le facilita enormemente su inmersión en el mundo industrial. Todos los módulos, como antes ha dicho Paco, son impartidos por profesionales reconocidos en el sector y con una experiencia profesional pues amplia. En varias empresas importantes ya se ha convertido en parte esencial de ese itinerario formativo que os he comentado antes. Y hay muchas empresas que confían en el máster para formar a sus profesionales y buscar talento de cara a contratar nuevos profesionales. Llevamos impartidas ya 18 ediciones con gran éxito de participación. Y bueno, aquí sí, creo que es de justicia recordar y agradecer a los impulsores iniciales del máster, que algunos todavía están por aquí, pero otros ya no están, ya están retirados. Y que hayamos llegado hasta aquí y que todavía tengamos futuro, pues también es culpa de ellos, ¿no? A mí, en este viaje personal que os he contado, me hubiera gustado muy mucho en 1990, cuando empecé, el poder haber tenido una oferta formativa como el MIC. En nuestra época los recursos eran mucho más limitados. Había una serie de libros que eran pues como las Biblias, pero acceder a información y sobre todo a información práctica era muchísimo más complicado. Yo estoy muy convencido, viendo un poco lo que me ha costado a mí aprender algunas cosas y, por ejemplo, hoy en día a los nuevos técnicos lo que les cuesta aprenderlas, que yo creo que a ellos les cuesta bastante menos, pues desde ese punto de vista estoy totalmente convencido pues que el máster ayuda mucho, ¿no? Así que, bueno, pues básicamente hemos llegado ya a esos 3/4 de hora que os había dicho. Os he contado casi todo lo que os quería contar y muchas gracias por vuestra atención, especialmente en este formato. No ha habido ninguna pregunta, pero ahora es el turno de las preguntas, así que aquí estamos a lo que queráis. Pues nada, como decía Rafa, está abierto el turno de preguntas o comentarios, dudas, cualquier cosa que queráis plantear, pues en fin, estaremos encantados de intentar resolverla. Buenas tardes. ¿Cómo está el señor Martín, señor Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Lewin Pereira por acá. Bueno, tengo experiencia en la parte de instrumentación, ¿no? Y control. Vengo a trabajar con calderas de vapor y generadores de vapor en general. Por darle cierta referencia, ¿no? Bueno, ellos hicieron o sea, lograron la adquisición de unos equipos, unos generadores de vapor,
pero en mis conocimientos no tenía los conocimientos y bueno, me tocó aprender y ver y sí quedé con la duda con respecto a lo que llamas el sistema de control de combustión para una caldera, un horno como tal, donde ese control óptimo de la combustión depende de un bias, o sea, y de la variable principal que es el oxígeno de combustión. Para mantener esa temperatura, el exceso de aire de acuerdo al tipo de combustible a utilizar y mantener una eficiencia tanto del generador del horno y un rendimiento como tal y una eficiencia de la combustión. Em, pero bueno, la pregunta es esa, o sea, ¿cómo lograría yo optimizar ese control o tener un control óptimo a nivel del PNIDIP? O sea, es bastante complejo. Bueno, No pues tuve esa oportunidad de manejar de llegar hasta ahí, hasta lo que es el control, el control de combustión, lo que es el PNID, lo que es esa lógica de control. mira, esta necesidad tuya es algo tan habitual en la industria de procesos que realmente forma parte, vamos, explícita del temario. En el módulo 10 se ve con todo lujo de detalles el control óptimo, bueno, arrancando desde el control básico, empezando por el control básico hasta lo que es el control óptimo de una caldera. Entonces, bueno, ahora lo que no vamos a pretender es aquí en esta charla el poderte responder desde un punto de vista técnico cómo lo puedes hacer, pero lo que sí te podemos ofrecer desde luego y garantizar es que todo ese conocimiento necesario forma parte de lo que se imparte en el máster. Justo he recuperado una de las transparencias donde se ve el control típico Ok, del aire con respecto de cómo hay que controlar, o sea, el control cruzado entre el aire y el combustible y esto que aquí está formulado desde un punto de vista teórico en la parte de la derecha, en la parte izquierda está formulado desde el punto de vista práctico de cómo lo hacemos en cualquiera de nuestros hornos y nuestras calderas, ¿no? Y son todo este tipo de explicaciones las que se dan en el módulo 10 y bueno, y parte también en el módulo 7. Así que, vamos, tu necesidad me parece muy lógica, muy habitual y lo único que te puedo decir es que esto es justo parte de los contenidos que impartimos en el máster. Sí, sí. ok. Muchas Vamos, gracias, Juan Martín. añadir un poquito el esquema que ahora mismo tienes delante, precisamente es el esquema típico de selectores cruzados de una caldera o incluso de un horno, en el cual lo que se pretende, digamos, es que siempre haya un exceso de aire, es decir, que no se dé una falta de aire en la combustión, sino que ante cualquier variación, digamos, del combustible o de las necesidades de combustible por la temperatura, pues que haya siempre un mayor exceso de aire. En el máster se habla de esto, se habla de algunos esquemas incluso más complejos, porque depende un poco de cada caso concreto, pues se puede complicar algo más. Se habla también, por ejemplo, del control de calderas, de un fenómeno muy interesante que hay en las calderas, y es que cuando disminuye la presión, o sea, que en algunas ocasiones, digamos, lo que se produce es, en vez de hacerse, digamos, una disminución, digamos, en el nivel del calderín, por ejemplo, lo que se ocurre es todo lo contrario, sino un aumento temporal del nivel del calderín, que es bastante complicado de controlar porque es lo contrario de lo que se supone que tiene que hacer. De hecho, en el calderín luego vuelve, digamos, a su nivel adecuado y es el que hay que controlar. En fin, ese tipo de casuísticas un poco particulares en el concreto en las calderines, pues es necesario tratarlo y es necesario ajustarlo, porque es uno de los controles más difíciles que hay. Pero como decía Rafa, eh, digamos, sería interesante poder profundizar en ello, no nos da tiempo ahora, pero en el máster se ve con mucha profundidad el tema. Me has recordado, Paco, antes de hecho os he dicho que cuando intenté ajustar el PID en ese horno, conseguí que Mm, saltaran los sistemas de seguridad, que fue la primera, pero no la única vez.
No sé si fue la segunda o la tercera, fue cuando paré una caldera a cuenta del ajuste del control de nivel del canterín. Efectivamente, estamos hablando del control de nivel de 3 elementos en el que el efecto de esponjamiento del nivel pues es muy Efectivamente. importante si no tienes en cuenta pues seguramente vas a terminar haciendo algo mal como hice yo, ¿no? En el caso del control de selectores cruzados que tengo puesto aquí, pues una de las cosas importantes y que quiero apuntar ahora es que tú lo ves como está puesto en la literatura y como está puesto aquí, y es algo que conceptualmente es muy sencillo. Siempre que vas a hacer un movimiento en el combustible o en el aire, pues siempre lo vas a hacer primero moviendo el aire para que siempre tengas garantizado un exceso de oxígeno y de esta forma evitar que haya inquemados y poder tener un problema de seguridad. Pero luego cuando vas a implementar esto en la práctica, el primer concepto que te aparece a la hora de comparar cosas es que tienes que comparar peras con manzanas, porque estás comparando la medición de un instrumento de caudal de combustible con un instrumento de caudal de aire. Entonces aparecen Ujú. ahí conceptos de lo que son pues las mediciones equivalentes, ¿no? De los conceptos de la proporcionalidad, de cómo comparar esas peras con esas manzanas para ver que lo estás haciendo bien, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde aparecen todos los detalles, que esos, por lo general, no son los que aparecen en los libros. Y de esos detalles prácticos son de los que estamos tan orgullosos en el máster, de que somos capaces de impartirlos precisamente porque la gente que lo está enseñando se ha dedicado a hacer esto durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. ¿Te aclara, Lewin, te aclara un poquito el tema? Sí, sí, correcto. Ujú. Gracias, señor Rafael, Fenomenal. señor Francisco. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, Paco, y es que el máster es intensivo en contenidos, ¿no? O sea, que Ujú. realmente una de las dificultades que hemos tenido es el quedarnos en 11 módulos, y la tentación es que no sean 11, sino que sean 21 por lo menos, ¿no? Y la tentación es de que en cada uno de los módulos tengas más y más información. Y al final, pues las horas son limitadas. De hecho, 40 horas a la semana ya es bastante duro para alguien que está trabajando, el dejar su trabajo habitual para dedicarse de una semana entera a estudiar otras cosas, y que en contenidos pues es un máster duro, sin que esto sirva para echar a nadie para atrás. Yo creo que realmente es una cosa buena, ¿no? Ujú. Pero que yo, cuando normalmente llegas al final del módulo y ves ya el cansancio que has ido generando en los alumnos, pues muchas veces te recuerda y dice, uy, que aquí hay mucho que aprender, porque realmente hay mucho que aprender. Y ese puente entre la universidad y la empresa es que se ha dejado muchos pelos en la gatera, ¿no? Es una expresión que se utiliza en España, pero básicamente quiere decir que te has dejado muchas cosas en el camino que tienes que aprender, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que especialmente todas las cosas prácticas, pues que se vean, y que se vean con detalle las que entendemos que son más importantes y las que han sido importantes para otros en su práctica industrial. Hay que decir también que las clases teóricas, digamos, se combinan con ejercicios prácticos, con ejercicios de simulación, utilizando simuladores, como decíamos antes. En el caso de Rafa, por ejemplo, cuando explica el PID, pues hace que los alumnos, digamos, tengan amplia experiencia, digamos, con el simulador de cómo controlar un lazo de control, ya sea de temperatura o de nivel, etcétera. O sea que es esto que llaman los americanos un hands-on training, o sea que hay mucha práctica también que ayuda digamos, a familiarizarse, digamos, con las herramientas y familiarizarse con los tipos de control, pues para no solamente tenerlo en papel, sino haberlo hecho alguna vez. Muy bien, pues ¿tenemos alguna pregunta más? Cualquier cosa, no seáis tímidos, plantearlo, abrir el micrófono, levantar la mano y lo comentamos. Yo os pasaré el PDF de esta presentación por si tenéis interés. Como ha dicho antes Paco, cuando vayáis a rellenar la encuesta, si tenéis interés lo ponéis ahí, pero bueno, quizás lo más relevante es que si alguien tiene más interés en el máster, pues que tenga claro a dónde tiene que acudir, ¿no? Y eso lo habías puesto antes, ¿no, Paco? La Sí, información del correo electrónico y los datos de contacto. sí.
Lo voy a poner otra Disculpe, vez. una pregunta, don Sí, Francisco, señor Rafael. Bueno, estoy trabajando en una empresa, ¿no? O sea, es como desconozco cómo es el procedimiento acá, ya que vengo de Venezuela. Pero a manera de presentarle a la empresa de que, o sea, yo lo pagaría, ¿no? Me lo descontarían por la nómina, pero presentarle a la empresa que estoy postulado o estoy preseleccionado para el máster para que ellos me puedan dar el permiso de la semana, pues, de esa ujú. semana que debo asistir al máster. No sé si usted ha manejado ese tipo de situación. Y la, Sí, vamos, eso no hay ningún problema. Se te puede hacer una vez que digamos que hayas enviado tus datos y hayas sido admitido, se puede enviar una especie de certificado diciendo, pues, el alumno fulano de tal ha sido admitido en el máster, que se va a hacer entre tal fecha y tal fecha, con estas condiciones, y lo puedes presentar a la empresa. En el caso de algunos países, pues hace falta un visado para poder venir a España a hacer este tipo de cursos, pero vamos, también lo gestionamos nosotros y se puede hacer sin ningún problema. Ya, ya te digo que todos los años este año tenemos, me parece que son 2 peruanos y hemos tenido un chileno en algún módulo y, bueno, aparte de portugueses. Y tenemos otro que es de Bolivia, me parece recordar que es. O sea que todos los años tenemos a alguna persona que viene de Sudamérica y que bueno, pues por el interés o por la facilidad del idioma, por el prestigio del máster, pues que está interesado en él y vamos, que lo tenemos como alumno. O sea que, vamos, que no, en ese sentido no hay ningún problema. ok, bueno, voy a trabajar en eso Muy y bien. enviarle la documentación. Bueno, la puedo conseguir por internet para, bien sea el correo suyo o de la persona encargada para enviar Sí, la documentación. sí, voy a poner otra vez, lo hacemos todo a través, a ver. Sí, este correo que he puesto aquí, que es isa@isa-spain.org, Paco, esa es la... tendrías que compartir porque no se ve. Ah, espera, perdona, creía que estaba compartiendo. A ver, curioso. Ahora estoy compartiendo, vale. Y ahora sí que lo veis, ¿no? Sí. Vale. Pues este correo isa@isa-spain.org es la puerta de entrada, y bueno, allí está una persona de ISA España, que es María Brugarolas, que es un poco quien lleva un poco la gestión de todo este tema y luego me pasa a mí la información y lo vamos viendo. O sea que en cualquier caso, si hay alguien que dice, oye, necesito que me respondáis con cierta rapidez, pues oye, advertirlo porque tenemos bastante flexibilidad en eso y podemos responder bastante rápido. Y cualquier cuestión técnica que pueda surgir o que nos pueda surgir en otro momento, a través de ese buzón de correo ya nos lo harían llegar tanto a Paco como a mí, o sea que ninguna pega. Ujú. Hola, buenas. ¿Hay algún tipo de entrevista en esta preselección o...? No, mira, te comento. No solemos hacer entrevistas. No sé si en un futuro lo haremos, pero normalmente lo hacemos a partir del currículum. Es decir, ahí cuando ves el currículum de una persona, ves con bastante claridad, pues si es una persona que tiene cierta experiencia, que está trabajando ya en este área y tal, pues normalmente no tenemos ningún problema en admitirle. Cuando, digamos, hacemos alguna llamada o tenemos una entrevista con la persona o algún correo, pues cuando vemos que hay gente que hay a veces que se apunta a este máster sin saber realmente a lo que viene. A lo mejor su experiencia profesional no tiene nada que ver con este área. Entonces, cuando pensamos que puede estar despistado o que no ha entendido bien a lo que va el máster, es cuando lo solemos hacer. Tenemos un orden de preferencia, es decir, damos preferencia en las matrículas a, digamos, a aquellos alumnos que hacen el máster completo frente a los bonos de empresa y frente a los alumnos que hacen módulos sueltos. Los módulos sueltos hay algunos que suele haber más problema que en otros, porque tampoco queremos aumentar, no queremos superar la barrera de los 40 alumnos en un módulo.
y algunos que tradicionalmente lo rozan. Entre ellos, pues el que da Rafa, que debe ser que tiene fama de ser buen profesor, y entonces se apunta mucha gente a todo lo que es el control básico, control PID, y bueno, suele ser bastante demandado. Y entonces, bueno, a veces allí hay un poco más de problema, y entonces eso conviene apuntarse lo antes posible, porque lógicamente en cuanto se llene, digamos, el cupo, pues a lo mejor hay alguna gente que le tenemos que decir que no, ¿eh? Pero, o que lo deje para otro año. Vamos, procuramos acomodar a todo el mundo, pero se nos ha dado algún caso. En cualquier caso, pues eso, cuanto antes mandéis vuestra preinscripción, pues lo mejor. Sí, bueno, yo creo que eso es importante. Entendemos que a partir de 40 personas en el aula ya es muy complicado el tener una atención personalizada. Ya con 40 es difícil y de hecho en los módulos que va mucha gente lo que hacemos es que siempre tenemos algún profesor de apoyo, ¿no? Especialmente en las prácticas, de que una persona tenga que manejar a 40 personas haciendo prácticas con todas las dudas que van surgiendo es muy complicado y entonces en todos esos módulos que hay mucha asistencia, lo que hacemos es reforzar con otro profesor auxiliar y ahí es donde está el límite. Pero las aulas son más grandes, podríamos meter a más gente, pero ya sería mucho más complicado. Claro, claro, por temas pedagógicos, digamos, no queremos sobrepasar de ese número. No lo he dicho, pero bueno, digamos que sepáis que aparte de la documentación, lo que está incluido dentro del máster, pues son las comidas, y luego pues un café que tomamos por la mañana. O sea que eso es lo habitual, que siempre lo hemos hecho así y está dentro del precio del máster. Pues nada, ¿alguna pregunta más tenemos? Bueno, Paco, y la documentación y el software, Sí, que sí, también está incluido dentro del precio. sí, lo he comentado, antes. Pero lo de la comida no se me había olvidado, una cosa casi que damos por supuesto, porque se está hasta las 6 de la tarde, pero bueno. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues oye, pues lo dejamos y ya sabéis un poco lo que he comentado antes. Cualquier persona que esté interesada que se ponga en contacto con isa arroba isa-spain.org y bueno, cualquier duda, pues lo mismo, lo dirigéis allí y lo vamos hablando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues gracias Gracias a a ti, Fran. vosotros por la asistencia y ya digo, cualquier duda, pues contactáis con nosotros. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias. Hasta otra Gracias. ocasión.